de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para el consuelo y la salvación de ustedes. O si somos consolados es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual también nos libró de tan grande peligro de muerte, y nos librará, y en quien también hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Esta semana, hablando con uno de los hermanos, me decía acerca de la bendición que el Señor nos permitió experimentar el servicio pasado, en donde el Evangelio fue expuesto en nuestros corazones, meditamos en él. Fue un tiempo muy hermoso. De hecho, desde la lectura, desde la clase de membresía, la lectura de la palabra, las oraciones, la predicación, las canciones, la comunión, todo fue un tiempo muy hermoso. Y este hermano me decía cómo este tiempo, por decirlo de alguna manera, más bien Dios lo usó para preparar nuestros corazones para esta semana como iglesia. En un sentido, esta semana ha sido extraña para nosotros. Nosotros hemos recibido muchas noticias esta semana. Noticias de pérdida, noticias de enfermedad, noticias que nos conmueve el corazón. Hermanos convalecientes, hermanos sufriendo, hermanos dolidos. Y me pareció bien, ¿verdad?, en esta mañana quizás sí continuar la serie de Somos Iglesia, porque no vamos a parar de hablar de eso, pero ver cómo somos iglesia, una iglesia consolada y con esperanza a la luz de la palabra. A la luz de las aflicciones que han venido esta semana a la iglesia, nosotros reconocemos que Dios ha venido preparándonos, no solo por la predica pasada o por el servicio pasado, sino a lo largo de los meses, cómo nos ha enseñado a vivir en comunidad, cómo el Señor nos ha enseñado a compartir unos con otros, cómo el Señor nos ha preparado a orar por medio de los grupos en comunitario que estamos también aprendiendo acerca de la oración. Para venir hoy entonces a hablar un poco acerca del consuelo de Dios en medio de las aflicciones. Mi hermano, el sufrimiento es algo que nos une. Es algo que nos une, es una condición humana que nos une. Todos nosotros los que estamos aquí hemos experimentado, estamos experimentando y experimentaremos sufrimiento. Sea físico, sea emocional, sea una necesidad particular, sea por un accidente, sea por algo previsto. Cada uno de los que estamos aquí estamos en una condición donde vamos a sufrir necesariamente. De hecho, Job dice, capítulo 5, versículo 7, que así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. De hecho, uno del texto que estamos memorizando esta semana, dice, Jesús en medio de dos promesas, en el mundo tendrán aflicciones. Es una promesa que nadie reclama. Todo el mundo está reclamando promesas. Reclamo la promesa, reclamo esta promesa, pero hay una promesa de Dios que dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Dios es transparente, es claro con nosotros, Él no esconde eso. Es una mentira esa
iglesia que se llame Para de Sufrir. Mientras estemos en este lado de la eternidad, el sufrimiento será una realidad para nuestras vidas. Y voy más allá. Lamentablemente en muchos círculos cristianos, debido también a la teología de la prosperidad, se ha asociado la aflicción y el sufrimiento con que Dios no está favoreciéndonos, mientras que la prosperidad y la abundancia y el bienestar como que Dios está a nuestro favor. Y no es nada nuevo. De hecho, en Juan 9, no sé si recuerdan el ciego que nació de nacimiento y sus discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Cuál es la asunción? Que si está ciego es porque hizo algo malo. O sus padres hicieron algo malo. Y querámoslo o no, muchas veces en nuestra condición caída, pensamos de la misma manera que el sufrimiento está asociado a algún castigo de Dios o algo malo que hayamos hecho o estamos pagando algo de yo no sé qué. Mientras que el bienestar es que Dios nos aprueba. Pero la realidad es que, contrario a eso, y como vamos a ver este pasaje también, las aflicciones no son prueba de que Dios nos haya abandonado. Las aflicciones no son prueba de que Dios está o molesto, castigándonos. Saque esa idea de su mente. Sino que las aflicciones son parte de la promesa de Dios para su pueblo, para Él glorificarse en medio de ellas, como hizo con el ciego. Mis hermanos, las escrituras son sinceras, son transparentes y en ellas encontramos el hecho cierto y seguro de que sufriremos, tendremos aflicción, tribulación de este lado de la eternidad. No porque no oraste esta semana, no porque ofrendaste o no ofrendaste, no porque fuiste a la iglesia o no, no porque Dios no te ama, no, es que vamos a sufrir porque es una promesa que está ahí. Y nosotros muchas veces tenemos un pensamiento superficial de lo que pasó en Génesis. Cuando el hombre cayó y el pecado entró al mundo, no solamente afectó nuestra capacidad de obedecer o de desobedecer a Dios, afectó la creación, afectó nuestras emociones, afectó nuestras decisiones, afectó todo lo que nosotros vemos, percibimos. El pecado ha afectado al mundo de tal manera que deberíamos esperar más consistentemente sufrir. Deberíamos. Si somos honestos, deberíamos esperar sufrir. Y yo sé que hasta ahora el sermón está un poco deprimente. Tranquilo, mis hermanos. Porque yo sé que en medio nuestro hay dolor y sufrimiento en nuestros corazones. Quizás hay un esposo no convertido que ha sido una petición de oración por mucho tiempo. Y eso causa aflicción en una esposa queriendo ver a su esposo rendido al Señor y está rebelde. O quizás es un hijo rebelde, un hijo que ha decidido no seguir al Señor. O quizás es un diagnóstico inesperado que algún hermano ha recibido estas semanas o está luchando hace un tiempo atrás. O quizás una inesperada noticia que llegó a tu casa, llegó a tus medios. Quizás en una escasez, alguna necesidad, algo por lo cual yo sé que estás sufriendo, estás afligido y ha causado dolor. En medio nuestro yo sé que hay sufrimiento. Pero nosotros podemos afirmar esta realidad del sufrimiento, pero también podemos afirmar la realidad divina de que Dios está en medio de nuestro sufrimiento. Podemos afirmar que en medio de las situaciones y las aflicciones en que vivimos, mis hermanos, somos consolados con una consolación divina que no proviene del hombre, sino de Dios. Y este pasaje que vamos a ver ahora nos va a mostrar la consolación divina de Dios para nosotros. Hoy veremos lo siguiente, mis hermanos. Somos iglesia, una comunidad con esperanza y consuelo. Una comunidad con esperanza y consuelo. Vamos a ver al menos 5 cosas. Vamos a ver una pequeña introducción a la carta, razones para alabar a Dios, consolado en las tribulaciones para consolar, la realidad de la prueba y la confianza en Dios, el evangelio y la aflicción y la participación en la oración. Vamos a ver en primer lugar, vaya conmigo el pasaje, vamos a poner este pasaje, mis hermanos, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Esta carta fue escrita por Pablo, como pueden ver en el primer verso, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
junto a su hermano Timoteo, le escribe esta carta a la iglesia que está en Corinto. Y esta carta en particular es una de las cartas más personales que Pablo le escribe a esta iglesia. Una carta donde Pablo se muestra hasta vulnerable hasta cierto punto con ellos. Pablo escribe acerca de sus sentimientos hacia con la iglesia, hacia cómo se siente con ella. Y según el contexto de la carta, al parecer habían falsos apóstoles que estaban engañando a la iglesia para minar o distraer a la iglesia de la autoridad que tenía Pablo como apóstol para con ellos. De alguna manera estos falsos apóstoles estaban diciendo, Pablo no es un verdadero apóstol. Pablo no es un verdadero apóstol. Y Pablo en esta carta, además de otros temas, él le escribe para dejarle saber a esta iglesia la realidad de su llamado apostólico para con ellos. ¿Por qué esto es importante? No porque era orgulloso y quería ser reconocido como apóstol. Es que Pablo sabía que si su apostolado era minado, el evangelio iba a ser minado y las consecuencias las iba a sufrir la iglesia. O sea, si los falsos apóstoles lograban que Pablo no fuera tomado como un apóstol, entonces la enseñanza del evangelio perdería ¿qué? Autoridad. Y si pierde autoridad la enseñanza del evangelio en esta iglesia se desviaría del evangelio y por lo tanto apostataría de la fe. Y Pablo ve estos peligros y entonces comienza a razonar con ellos, a decirle cómo estos falsos apóstoles querían engañarlo. Y una de las razones por las cuales los falsos apóstoles estaban engañando a estas personas, le decían, ¿cómo va a ser Pablo un apóstol si ha sufrido tanto? ¿Lo ven? ¿Ven el mismo pensamiento? Si Pablo ha pasado por tantas aflicciones y tantos problemas, eso quiere decir que Dios no está a su favor. Esa era la lógica detrás de lo que estaban diciendo. Imposible que sea un apóstol porque Pablo ha sufrido, y si Pablo ha sufrido de esta manera es porque Dios no tiene el favor de Dios para con él. Y Pablo toma este argumento y lo convierte en una alabanza. Miren cómo comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy impactante, mis hermanos, cómo Pablo introduce esta argumentación, esta aflicción que va a contarles con un tono de alabanza. Está a punto de compartir con la iglesia uno de los momentos más críticos de su vida, en cuanto dijo que hasta perdió la posibilidad de salir con vida, pero comienza contándolo no con queja, ni con cuestionamientos de la soberanía y la voluntad de Dios, sino que comienza haciéndolo un tono de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está alabando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en el contexto de las aflicciones y las pruebas que le han venido sobre su vida. Pero nos dice la razón de su alabanza. Miren lo que sigue diciendo. Padre de misericordias y de toda consolación. Notemos con cuidado, no dice Padre misericordioso, aunque Dios es un Padre misericordioso, sino que dice Padre de misericordias. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Cuando Pablo le llama de esta manera, Pablo está afirmando una verdad de que Dios no solo es misericordioso, sino que Él es la fuente de todas las misericordias que existen. Él es Padre de misericordias. Claro que sí, en su atributo divino y perfecto, Él es misericordioso, tiene compasión, se acerca a las criaturas sin merecerlo, pero no solamente Él hace eso, sino que toda fuente de consolación y de misericordia proviene de Dios. Él es Padre de misericordia, porque sin Él no existiría ningún tipo de misericordia. Y hermano, aún el impío, en la gracia común de Dios, disfruta de que Dios es Padre de misericordia. Porque así como llueve, dicen por ahí, no, dice el pasaje, sobre justo e injusto, así también la misericordia y la gracia de Dios, cada mañana cuando se renueva y Dios le regala un amanecer, le está dando misericordia aún al impío. Aún los impíos disfrutan la gracia común, la misericordia de Dios, pero los creyentes disfrutamos la misericordia de Dios de una forma más personal y tangible, porque no solamente somos criaturas, sino somos sus hijos. Somos sus hijos. Y dice el texto que Él es Padre
de misericordia. Pero no solamente de misericordia, dice de toda consolación. Y esta palabra que se traduce como consolación, en el hebreo es rica y significa o trae el sentido de todo ánimo, de toda exhortación, de toda confort, de toda compasión o de buenos resultados. El texto está diciendo: Dios es Padre de misericordias y de todo ánimo, compasión, confort, exhortación para nosotros. Es la misma palabra que el salmista, y yo creo que de alguna manera pueda estar resonando esto en el corazón de Pablo. En el Salmo 93, para aquellos que toman su nota, apúntelo y lo leen en su casa. 93, 17 al 19, mira lo que dice el salmista. Si el Señor no hubiese sido mi ayuda, pronto había habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Dios, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplicaban dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Yo creo que Pablo tenía en mente este salmo cuando está escribiendo, porque habla de la misericordia y habla de la consolación. El punto es, mis hermanos, que no solamente Dios es Padre de todas las misericordias, sino que Dios es Padre, es también el Dios de toda consolación, que trae deleite, descanso, consuelo a las almas inquietas en medio de las tribulaciones. Como el salmista decía, cuando las inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Oh, mis hermanos, para ir aplicando este sermón, qué distinta es la canción del creyente al no creyente. Nosotros los cristianos somos bien raros. Alabamos y cantamos con gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo es eso? Mi hermano no me explique tampoco, no sé cómo explicarle. Pero es el consuelo divino en el alma del creyente que le permite un gozo interno en medio de las peores aflicciones. He estado en muchos funerales y ver a la iglesia cantando en el funeral, con dolor y lágrimas, pero cantando al Señor. Oh, mis hermanos. Eso es consuelo divino. Eso no lo puede proveer el mundo. Esa esperanza y esa misericordia y ese consuelo proviene de Dios. En medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier sufrimiento, mi hermano, que puedas estar pasando, tenemos razones para meditar y cantar en el Evangelio y la obra redentora de Cristo, porque hemos sido, hermanos, perdonados, hemos sido adoptados, tenemos a Dios por Padre y Él es misericordioso y es Padre de toda consolación y misericordia. Que el Señor nos conceda seguir sumergiéndonos, ¿verdad?, en estas verdades del Evangelio para que en medio de las aflicciones podamos convertir ese momento en un canto de alabanza al Señor, como Pablo comenzó este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahora bien, ahora Pablo va a pasar en segundo punto, en tercer lugar, ya vimos la introducción, en segundo lugar vimos, perdonen que ahorita no le di el pasaje, las razones para alabar. En tercer lugar vamos a estar viendo ahora cómo somos consolados en las tribulaciones. Versículo 4. El cual los consuela en las tribulaciones. Dios es Padre de misericordias y de toda consolación porque Él nos consuela en las tribulaciones. Ese es el punto. Él nos consuela en las tribulaciones. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Pues interesantemente, cuando la palabra ahora está en el griego presente continuo, en el verbo presente continuo, esta palabra toma un color adicional, toma un sentido adicional al que ya tenía de exhortación y de ánimo. Se traduce también como implorar, urgir y exhortar. Es muy similar a lo que tú y yo lo que yo hago cuando predico, que yo exhorto a la iglesia a las verdades del Señor y que vivamos en esas verdades. Cuando nosotros estamos sufriendo, cuando dice que somos consolados o que consuela en todas nuestras tribulaciones, es que Dios nos exhorta. Es como si Dios, por medio del Espíritu Santo, predicara sus verdades a nuestro corazón en medio de las aflicciones. El cual nos consuela, el cual nos exhorta, el cual nos implora a vivir según las promesas que tenemos en el Evangelio en medio de las pruebas. Eso es lo que hace Dios. De la misma manera, vemos que Dios trae su palabra. Dios nos exhorta, nos anima, nos consuela, tomando su palabra y recordándolas en nuestros corazones. Hermano, no hay consuelo para el creyente fuera de la palabra de Dios.
Hay muchas personas que se sienten, entre comillas, mejor porque tuvieron un momento de silencio. Ok. De relajación y de respiraciones profundas. Ok. Pero eso no consuela. Eso no trae confort. Eso no aquieta nuestra alma. Quizás por un momento. Lo único que puede consolar nuestra alma es la palabra de Dios, porque es verdadera y sus promesas son verdad para nosotros. Por eso Dios toma, cuando dice que Él nos consuela en nuestras tribulaciones, como si Dios tomara su palabra y nos predicase su palabra en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Nos recuerda las verdades del Evangelio. Y notemos que dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas. En todas nuestras tribulaciones. No hay un área de tu vida, mi hermana y mi hermano, en que Dios se haya escapado y que se haya perdido. No hay un área de tu vida, mi hermano y mi hermana, en que no puedas ser consolado por la palabra de Dios en medio de tu aflicción. Toda nuestra vida está delante de Él y Él nos consuela en todas las tribulaciones, no importa qué tipo de tribulación. No importa qué tipo de aflicción, el Señor tiene consuelo para tu alma por medio de su palabra. Esta palabra tribulación se traduce como aflicción y en inglés distress, que trae el sentido de algo que genera ansiedad negativa, afecta no solamente la mente, sino el cuerpo. Cuando dice tribulaciones, dice que se traduce también como ese estrés y ansiedad que se produce cuando sentimos tristeza, dolor o angustia por algo que ha sucedido. Pero el texto dice que Dios nos consuela en todos esos momentos. Nos da ánimo y produce un efecto multiplicador en la comunidad. Miren cómo sigue diciendo el verso. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Miren qué glorioso es este consuelo de Dios en la comunidad de creyentes. Que del sufrimiento y la aflicción Dios produce fuentes de consuelo para otros. De hecho, no perdamos de vista el contexto comunitario de este pasaje. Dios no está hablando de Pablo no está hablando de mi sufrimiento en privado yo con Dios. No. Él trae esa situación, pero la trae como un aspecto comunitario en donde Dios no solamente le consuela de manera privada, sino que lo hace para ser una fuente de consolación a los hermanos. Por lo tanto, parte del consuelo de Dios tiene mucho que ver, mi hermano, en cómo estamos viviendo en comunidad. Dios utiliza la iglesia, a los hermanos, a la familia de la fe como fuentes de consolación en medio de las tribulaciones. Cuando estamos sufriendo, yo sé que naturalmente queremos escondernos y que nadie nos hable ni nos mire. Pero lo que el Señor está diciendo en su palabra en este pasaje es que Él nos consuela para ser consolada, para consolar a otro. Ese consuelo que otro ha recibido quizás también en esa aflicción puede consolarte a ti en medio de tu sufrimiento. Por escondido no podemos gozar de esa consolación que Dios provee. Mira cómo Pablo lo ve, versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, ellos es para el consuelo y salvación de nosotros. No. ¿De dónde? De ustedes. De ustedes. Y si somos consolados, ¿quiénes? Ellos. ¿Es para consuelo de ellos? No, de ustedes. Que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo serán de la consolación. Pablo relaciona el sufrimiento y la consolación de Dios en medio de la iglesia como una fuente de consolación mutua. No solamente privada. Dios convierte las aflicciones nuestras, mis hermanos, como fuentes de consolación para edificarnos unos a otros. ¿Qué podemos aplicarle a este pasaje? Bueno, posiblemente hoy tú estás en medio de la prueba de fuego, mi hermano, pero tienes la palabra de Dios que es verdadera y segura y tienes promesa de que en medio de tu aflicción Dios te consuela.
Él lo está haciendo no solo ahora por medio de la palabra predicada, sino que desde el día que nos convertimos, o más bien, del día que el Señor nos convirtió, del día que nos trajo a sus pies, Él nos dio al Espíritu Santo, que precisamente es el Paracleto, que es el Consolador. Otro Consolador. Desde el día que Dios nos convirtió, Dios nos está fortaleciendo espiritualmente por medio de la obra del Espíritu, para que por medio de las aflicciones Él nos sostenga. Porque Él también usa no solamente el Espíritu Santo, sino también la comunidad de fe para traer consuelo a tu vida. También, mis hermanos. De hecho, mis hermanos, aquí hay uno de los propósitos divinos de las pruebas, pero hay más propósitos divinos de las pruebas. Dios nos prueba de diferentes maneras porque hay diferentes propósitos para las pruebas. En primer lugar, mis hermanos, Dios nos prueba para afirmar nuestra fe. ¿Qué pasó con Job y con su esposa? La prueba reveló a Job su fe, pero reveló de su esposa: maldice Dios y muérete. Las pruebas hacen una de dos cosas. O lo que hace la esposa de Job, apartan al que aparentemente ha creído de Dios, o afirman al que ha creído. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador? Hay un terreno que crece rápidamente, parece que hay un fruto aparente de la semilla, pero lo que sucede es que viene el sol, que dice que son las aflicciones y las persecuciones, y se seca porque no había raíz. Las pruebas lo que hacen a nuestra vida es también afirmar nuestra fe. Mis hermanos, si tú estás siendo probado por Dios y estás teniendo aflicción, dale gloria al Señor, porque si estás perseverando es una prueba de tu fe. Dios te está regalando el don de confirmar su salvación sobre tu vida. Pero también las pruebas despegan nuestro amor de este mundo terrenal. Naturalmente nuestro corazón empieza a amar las cosas de este mundo y Dios nos prueba de tal modo, quitándonos la seguridad de este mundo, de modo que nos quite el amor por este mundo. También las pruebas avivan nuestro fuego o nuestro amor y pasión por las cosas eternas. Porque al Señor quitarnos lo terrenal, al Señor quitarnos lo que tenemos, nuestro dinero, negocio, la salud, al quitarnos todo eso, nos queda una cosa: la esperanza eterna. Y Dios sabe que somos duros de corazón, que somos cabeciduros, y tiene que purificarnos por medio de la prueba, santificarnos por medio de la prueba, para que nuestros afectos no estén en la tierra, sino en los cielos. También las pruebas nos santifican y nos hacen semejante a Cristo. Si todo el mundo dice, ¿quién quiere ser como Cristo? Levantamos las manos, pero ¿sabes cómo se llamaba Cristo? El varón de dolores. Experimentado en quebranto. Tiene un resumen en quebranto y en aflicción. Y las pruebas también Dios las usa para santificarnos y hacernos semejantes a Cristo. Un punto adicional, las pruebas también nos preparan para servir. De hecho, Pablo dice aquí mismo eso mismo. Cuando somos consolados, entonces estamos siendo preparados para consolar a otros. Y la realidad es que aquellos que aspiran al ministerio sepan que la prueba o ya está o viene de camino. Van a ser probados. Van a ser probados. Porque con esa prueba de nuestra fe podemos consolar también a otros. Y también Dios permite las pruebas para que dejemos de confiar en nosotros mismos y pongamos toda nuestra confianza y esperanza en Dios. Y eso es lo que Pablo dice ahora, versículo 8. Veamos en cuarto lugar la realidad de la prueba y la confianza en Dios. Versículo 8. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, Pablo comienza a narrar la realidad de lo duro de su prueba y aflicción que ellos pasaron. Cantar en medio de la prueba no es negar el dolor. Cuidado con eso, no es ser superficiales. No, el Señor va a estar todo bien. No, estamos sufriendo. Hay dolor, hay desesperanza. Y es bueno no negar la realidad del dolor que estamos viviendo. No es que estamos en victoria todo el tiempo. No siempre estamos en victoria. A veces estamos derrotados, estamos decaídos, estamos dolidos, deprimidos, afligidos. Eso está bien.
Claro que sí. Cantamos en medio del dolor. Y Pablo no está negando la realidad de la fuerte prueba que ocurrió. Él dice, mira, nosotros perdimos la esperanza de vida. Fue abrumador lo que vivimos. Ahora bien, Pablo no dice exactamente qué fue lo que pasó aquí. La mayoría están de acuerdo que pudo haber sido el alboroto que pasó en Éfeso, porque él dice que fue en Asia Menor, ahí estaba Éfeso. Recuerdan que Demetrio se levantó y dijo, Diana de los Efesios es grande, y entonces se formó un tumulto, se llenó el estadio, y arrastraron a Gayo y a Aristarco, y Pablo estaba en la casa, y él quería salir, los discípulos dijeron, no salga que te van a matar, y parece que podía ser esa prueba que le está refiriéndose. Que se vieron rodeados de peligro y amenaza en su vida, al punto tal que dijeron, nos van a matar aquí, en esta no salimos. Otros piensan que fue, como dice en 1 Corintios, parece que él fue atacado por fieras en los caminos que iba. Cuando digo fieras, sí, animales feroces. Y parece que en un momento dado, como dice en 1 Corintios 15, él batalló con una de estas fieras en Éfeso. Otros creen que puede referirse simplemente a todas las amenazas de muerte o alguna amenaza de muerte en particular que los judíos hicieron contra Pablo. Recuerden que Pablo fue también arrestado por los judíos. Lo acusaron por los romanos, fue acusado falsamente. Y casi lo matan si es que no dice, hey, soy ciudadano romano. El punto es que, y es providencial que no nos diga, Pablo no dice cuál fue la prueba, pero sí nos dice la intensidad de la misma. Sí nos dice la intensidad de la misma. Ellos fueron, mira cómo dice el pasaje, abrumados de sobremanera. Esa palabra abrumado habla de gran peso o carga. Es cuando nosotros decimos que me siento cargado, me siento ese abrumado, me siento abrumado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Fueron abrumados de sobremanera. Agobiados por el peso y la preocupación. Al punto que dice que fueron agobiados más allá de su fuerza. En otras palabras, esta prueba estuvo fuera de la capacidad de ellos manejarla físicamente como hombre, por decirlo de alguna manera. Al punto tal que perdió la esperanza de salir con vida. O sea, vieron la muerte cara a cara. Mira cómo dice el versículo 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta prueba que Pablo está diciendo llevó a Pablo al límite. Eso es lo que está diciendo. Al límite. Dice un comentarista al respecto que esta prueba hizo que Pablo se desesperara por su vida y creer que nunca más podría confiar en sus propios sentidos. O sea, le había pedido a Dios liberación, pero en lugar de eso recibió una sentencia de muerte. Y esta palabra sentencia implica que Pablo le pidió a Dios exactamente lo mismo que Jesús le pidió en Getsemaní a Dios, que apartara de aquel sufrimiento en ese momento. Y aunque Pablo estuvo al borde de la muerte, dice este comentarista, no murió. Lo que Dios perseguía era que abandonara su autosuficiencia y en su lugar pusiera su confianza en Dios. Durante esta experiencia, termina diciendo este comentarista, Pablo experimentó la muerte emocionalmente y a partir de ese momento entregó su vida a Dios de modo tal que Dios era capaz de resucitarlo hasta de los muertos. Él dejó de confiar en sí mismo y aún en la vida misma para confiar en Dios de que era capaz de resucitarlo entre los muertos después de esta prueba. Por eso él dice, nos libró, después dice, nos librará y después dice, nos ha de librar. Mire qué soberano Dios sobre la vida de Pablo en este momento. La soberanía de Dios capaz de obrar en nosotros también, dependencia de Dios. Así como Pablo fue probado para que dejara de confiar en la carne y confiar en Dios, así nosotros también somos probados para que dejemos de confiar en nosotros mismos y en nuestra autosuficiencia y dependamos de Dios. Para aquellos que estamos en Cristo, esperanzador la prueba para nuestras vidas, porque es un acto amoroso de Dios para hacernos dependientes de Él. Y son estas pruebas que Dios usa para santificarnos, como hemos visto. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros no oramos por ellas, no decimos, Señor, quiero ser más santo.
de esta manera, por lo tanto, déjame experimentar esta enfermedad por un tiempo. No, nosotros no pedimos eso. Pero tenemos un Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre, que sabe cuál es la voluntad del Padre. Y Él intercede por nosotros, creando debilidad en nosotros para que nosotros creamos dependencia. Dígame si es cierto o no que son los momentos de prueba y aflicción y debilidad donde lamentablemente podemos admitir que más cerca hemos estado de Dios. Donde más estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas, donde más estamos dispuestos a rendir nuestra vida, donde más estamos dispuestos a buscarle desesperadamente. Dios usa las pruebas para acercarnos a Él. Dios usa las pruebas para acercarnos a Él. De hecho, si somos consistentes también con el mensaje del Evangelio, lo vimos el domingo pasado acerca de la humillación y el trato unos con otros, nuestro Salvador en Isaías 53 fue descrito como el varón de dolores, experimentado en quebranto, y precisamente por el sufrimiento de uno hemos alcanzado la vida eterna. Cristo vino y sufrió en nuestro lugar, y su sufrimiento trajo consolación eterna para nosotros. Pero mis hermanos, el sufrimiento nuestro no se compara al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solo porque nosotros por nuestros pecados merecemos sufrir. El sufrimiento a veces tiende a revelar nuestro orgullo. No, yo no merezco esto. ¿Cómo? Disculpa. Revela nuestro orgullo el sufrimiento. Pensamos que no merecemos sufrir. No lo decimos, pero cuando nos pasa, actuamos de esa manera. Pero el sufrimiento de Cristo no solamente es distinto porque Él no mereció y nosotros sí por nuestros pecados merecemos sufrir, sino que el sufrimiento de Cristo no solamente fue físico, ni de desprecio externo, ni solamente fueron clavos traspasados, aunque fue doloroso, no solamente fue la corona de espina como leímos, que es dolorosa, no solamente el dolor emocional de ser abandonado por los discípulos más amados, ser traicionado por su propio pueblo, no solo eso, que también es doloroso, sino que el sufrimiento de Jesús, que fue un sufrimiento cósmico, porque en la cruz del Calvario no tenemos una pizca de idea de los miles de infiernos que sufrió nuestro Salvador al llevar nuestros pecados en la cruz. Allí su Padre, aquel que por la eternidad pasada, Cristo estaba en plena comunión y satisfacción con su Padre en aquel día. Y qué providencial que leímos hoy, se oscureció ese momento, representando la oscuridad, por decirlo de alguna manera, que cayó sobre el Hijo de Dios. Dios el Padre estaba castigando sobre el Hijo todos los pecados presentes y pasados y futuros de aquellos que iba a salvar. Cristo llevó el sufrimiento recibiendo la ira de Dios en el lugar del pecador. Y esto vuela a nuestras cabezas pensando que Dios es un Dios 3 veces santo. Imagínense la contradicción, por decirlo de alguna manera, de Cristo enfrentándose no solamente a la ira de su Padre, al desprecio del pueblo, sino a experimentar el quebranto por el pecado, algo totalmente desconocido. Totalmente desconocido para nuestro amado Señor Jesucristo. Él no conocía el pecado, Él nunca pecó. Pero estaba experimentando en la cruz del Calvario el ser tratado como un pecador, el haber recibido la maldición por nuestros pecados, mis hermanos. Dios, el Padre, le dio a beber la copa de su ira. Y Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y Cristo estaba allí, recibiendo la ira de su Padre. Cristo sufrió en nuestro lugar. Él no recibió consuelo en la cruz. A Él no fue pasada la copa, sino que recibió toda la justa ira del Padre por nuestros pecados, para que tú y yo ahora, por medio de esa obra redentora, pudiéramos ser consolados por medio del Espíritu que habita en nosotros, mis hermanos. Bendito sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no fue consolado en la cruz para que tú y yo hallásemos consuelo ahora en Él. Mi hermano, no hay sufrimiento terrenal que se asemeje ni se acerque al sufrimiento de Cristo. No lo hay. Pero es real el sufrimiento en nuestra vida. La enfermedad, la pérdida, la escasez, la soledad.
Pero mis hermanos, cada uno de estos sufrimientos son 1000 veces preferibles que el sufrimiento de la ira de Dios. Son sufrimientos 1000 veces preferibles que el sufrimiento de la ira de Dios que Dios llevó en nuestro lugar. En otras palabras, el problema de nosotros ya fue resuelto. El mayor problema de nosotros ya fue resuelto. Cristo pagó. Él sufrió en nuestro lugar. Y lo que debemos pedirle al Señor que nos permita entonces mirar el sufrimiento, las aflicciones de este tiempo presente a la luz de la cruz del Calvario, donde dice Pablo que no son comparables con la gloria venidera que de nosotros ha de manifestarse. Porque la cruz del Calvario y la resurrección trae esperanza. Mi hermano, yo no estoy hablando de no tener emociones o que no nos duela el sufrimiento. No, claro que no. No estoy hablando de eso. Porque aún el salmista, Pablo, lo vemos hablando, Jesús gemió en el Getsemaní. Pero lo que sí estoy rogándoles, hermanos, y a mi vida, pidiéndole al Señor que yo no departamentalice el evangelio, aspectos de la salvación de mi alma, aislado del poder del evangelio, la consolación en medio del sufrimiento. Finalmente, mis hermanos, vemos en este pasaje que no solamente Dios obró la liberación de manera soberana en la vida de Pablo, sino que las oraciones de los santos fueron parte de cómo Dios obró. Mira cómo termina el pasaje, versículo 11. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha impartido, por medio de las oraciones de muchos. Pablo resalta que a pesar de que la iglesia de Corinto no estaba en esa prueba que Pablo sí estaba, ellos cooperaron. Pero ¿cómo la iglesia cooperó? ¿Cómo? Con la oración. ¿Lo vieron ahí? Porque es la oración comunitaria el medio de apoyo mutuo en las aflicciones y es el recurso de la iglesia en medio del sufrimiento. Mis hermanos, el sufrimiento en la comunidad y en la iglesia es un llamado a la oración. Claro que debemos orar, sí. Pero Dios también usa el sufrimiento y las aflicciones para llamar a su pueblo a oración. La oración no es estéril, porque Pablo dice que cooperaron con él juntamente con las oraciones. Porque Dios escucha nuestra oración, mis hermanos. Porque Dios nos fortalece por medio de la oración de su pueblo. Porque Dios mueve la soberanía de su voluntad por medio de la oración de su pueblo. Es un misterio grande. Dios es soberano, hace todo lo que le ha placido y al mismo tiempo nos manda a orar por todas las cosas, mis hermanos. ¿Cómo eso se une en esta vida, mi hermano? Quizás yo no pueda explicarlo de todas las maneras, pero sí sabemos que Dios opera su soberana voluntad por medio de las oraciones de los santos. Y mira cómo sigue diciendo el pasaje final, para que muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don que hemos sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Cuando los muchos oramos a Dios, no es que obligamos a Dios a hacer lo que queremos porque Él es soberano, sino que alineamos nuestro corazón a su voluntad en primer lugar y en segundo lugar, mayor acción de gracias para nuestro Dios cuando Él obra liberación. El testimonio de la Escritura es que Él obra por medio de las oraciones y la gratitud a Dios por medio de las oraciones es aumentada. Si en medio nuestro hay una visita que está sufriendo algún mal, alguna enfermedad, alguna pérdida, algún dolor del pasado, alguna herida, pero todavía no has rendido tu vida a Cristo, no has dicho en tu corazón, Señor, me rindo, he pecado contra ti, sálvame. Tu mayor problema no es financiero, no es emocional. Tu mayor problema tampoco es de salud física. Tu mayor problema es espiritual. Estás separado de Dios. Pero Dios te invita hoy por medio de su palabra a que hoy tú puedas venir en arrepentimiento y fe y hallar todo el consuelo, el perdón para tu alma, para que puedas disfrutar del verdadero consuelo que es de Dios. Así que si hay una visita en medio nuestro que aún no ha rendido su vida al Señor en arrepentimiento y fe, hoy es el día que tú le puedas pedir al Espíritu Santo que te salve, que abra tu corazón a la palabra. Y a la iglesia reunida, mis hermanos, el pasaje de esta semana va a ser clave para seguir meditando sobre esto. En el mundo tendremos aflicciones.
pero Él ha vencido al mundo. Que el Señor aumente nuestra fe en medio de la aflicción. Que el Señor fortalezca nuestro espíritu, porque tenemos promesa en su palabra de que Dios es un Dios de toda misericordia y de consolación. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella vemos, Señor, que hay promesas para tu iglesia. Gracias porque en ella vemos, Señor, que tú eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre, tú sabes que tu iglesia ha orado esta semana. Ha estado ocupada, Señor, en la oración, porque nos ha sorprendido la prueba en muchas familias en medio nuestro. Por eso, Señor, decimos como Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Tú eres nuestro Dios. En ti esperamos, Señor. Descansamos en tu providencia para con nosotros, en tu sabiduría. Señor, quizás no hay preguntas que no podemos contestar ahora, pero al mirar a la cruz del Calvario sabemos que tú eres un Dios sabio, bueno, Dios Padre de misericordia y de toda consolación. Apelamos a tu palabra y a tu promesa para que traigas consuelo divino a mis hermanos, a mi vida y a tu iglesia en medio de este tiempo. Descansando, Señor, en que tú obras en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sálvanos más para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.